¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer la seguridad humana y la seguridad multidimensional a debate. Amenazas, riesgos y vulnerabilidades en el mundo del siglo XXI. Bajo la autoría de 11 especialistas, coordinados por María Cristina Rosas. En esta obra aprenderás sobre diferentes aristas de la seguridad, relacionadas con el terrorismo, el proteccionismo, la energía, los derechos humanos, las relaciones norteamericanas, la delincuencia organizada y el poder naval, entre otros. Adquiere ya, la seguridad humana y la seguridad multidimensional a debate. Amenazas, riesgos y vulnerabilidades en el mundo del siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos en una emisión más de Una tarde con, una producción del Centro Olof Palme. Y en esta oportunidad vamos a entrevistar a un invitado muy especial, el embajador Flavio Roberto Bonzanini, secretario general del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina. Soy María Cristina Rosas y les doy la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan en la sala de Zoom y también a quienes nos siguen en Facebook Live. Los invitamos, por supuesto, a formular preguntas para nuestro invitado, mismas que haremos de su conocimiento a lo largo de esta transmisión. Me voy a permitir mencionar algunos datos curriculares del embajador Bonzanini. Él nació en Guaporé, Río Grande do Sul, el 13 de julio de 1948. Concluyó sus estudios secundarios en la Artesia High School en Artesia, New Mexico, en Estados Unidos. Tomó el curso de diplomacia en el Instituto Río Branco de 1971 a 1972. Obtuvo la licenciatura en Derecho por la Facultad de Ciencias Jurídicas de Brasil, en Río de Janeiro, y otra licenciatura en Economía por la Universidad Federal del Distrito Federal. Tomó el curso de estudios superiores en el Instituto Río Branco y en su carrera diplomática él se integra al servicio exterior brasileño en 1973. En Brasil trabajó en la división de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la ALALC. Fue jefe de gabinete del subsecretario general de Administración y Comunicaciones, subjefe de la Secretaría de Modernización Administrativa, jefe de la División de Asistencia Consular, subjefe de la Dirección General de Asuntos Consulares, Legales y Asistenciales a Brasileños en el Exterior y jefe de la Oficina de Representación de Itamaraty en Río Grande do Sul. Fue miembro de la Junta de Examinadores del Curso de Estudios Superiores del Instituto Río Branco. En el exterior, sirvió en la Delegación Permanente de Brasil ante la ALADI y en las embajadas en Italia, Chile, Colombia y Bélgica, donde fue ministro consejero y representante brasileño ante el Gran Ducado de Luxemburgo. Fue embajador de Brasil en la República Democrática del Congo y cónsul general en Ciudad del Este, Santiago y Lagos. Y desde el año pasado encabeza la Secretaría General del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina. Embajador, es un honor, es un gusto recibirlo en este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, le voy a plantear pues una primera pregunta. Estamos en un ambiente muy complicado, la pandemia.
Pero hay algunas noticias alentadoras en materia de desnuclearización, en materia de desarme. Bueno, de entrada, como usted sabe, el año pasado Honduras se convierte en el país 50 en firmar el tratado para proscribir las armas nucleares y esto allanó el camino para que en enero de este año entrara en vigor dicho tratado. Eso creo que es una estupenda noticia porque finalmente, después de cuántos años desde que tenemos las armas nucleares en la faz de la Tierra, ya vamos para 76 años desde Hiroshima y Nagasaki, apenas tenemos un tratado para eliminar esas armas. Entonces, me gustaría conocer su reflexión sobre en qué punto estamos en los procesos de desnuclearización. El Tratado de Tlatelolco, sin duda, es un pilar de todos estos procesos al crear la primera zona habitada libre de armas nucleares en el mundo. Y yo sé que Opanal también hizo un seguimiento puntual de todas estas negociaciones para tener un tratado que eliminara las armas nucleares. ¿En qué punto nos encontramos, embajador, actualmente? Mis saludos a usted, doctora Rosas, y muchas gracias por este espacio y mis saludos también a su auditorio. Gracias por la invitación. Intentando responder a su cuestión, doctora Rosas, podemos decir que hay algunas señales alentadoras en los últimos meses en el campo de la desnuclearización. Eu poderia mencionar, naturalmente, em primeiro lugar, que no dia 22 de enero entrou em vigor o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, em que nossa região teve uma importante participação. Como você mencionou, Honduras foi o 50º país a ratificar o tratado, o que permitiu exatamente 3 meses depois que o tratado entrara em vigor. E de los países que ratificaram já o tratado, 2/5 são latino-americanos ou caribenhos. Então, isto é uma prova mais de la vocación histórica de nuestra región de participar en esos procesos de desnuclearización y, en verdad, como usted mencionó también, el Tratado de Tlatelolco plasmó de una forma pionera este movimiento, porque ya en los años 60 este tratado se propuso justamente a eliminar as armas nucleares de nossa região e foi um modelo, de certo sentido, para outros tratados. Pero volviendo a los meses más recientes, uno observa también que hubo una extensión por otros 5 años más del tratado entre Estados Unidos y la Federación Rusa de reducción de las armas estratégicas. Esto pasó también en este año, muy recientemente, y entonces creo que quizás habría un poco menos de antagonismo y un poco más de diálogo. Y también una tercera observación en este mismo sentido es que se estableció de nuevo un diálogo entre Estados Unidos e Irán sobre el acuerdo nuclear de hace algunos años, y aunque todos sepamos que hay dificultades de los dos lados, pero se estableció un diálogo. Y también recientemente el director general del OIEA,
quien es el embajador Mariano Grossi, de nuestra región también, de Argentina, estuvo en Teherán y también está manteniendo un diálogo bastante activo. Entonces, esas son algunas señales positivas de que quizás tengamos un clima algo mejor en esos primeros meses del 2021. Gracias, embajador. Sin duda, los puntos que mencionas sí son como que buenas noticias dentro de todas las malas noticias que recibimos en estos tiempos de la pandemia. Pero también hay algunas cuestiones preocupantes, embajador. Por ejemplo, estoy segura que escuchó el discurso de Boris Johnson, del primer ministro británico, quien señala que la mayor amenaza a la seguridad internacional es Rusia y anuncia que Gran Bretaña va a modernizar, va a ampliar sus armas nucleares. Gran Bretaña, sin duda, es un jugador muy importante en los procesos de desnuclearización, es parte del P5, de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es un aliado estratégico de Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece, embajador, estos dichos de Boris Johnson y cómo puede afectar al movimiento que busca impulsar la desnuclearización? Sí, yo diría que fue, doctora Rosas, algo sorprendente para los observadores del área nuclear, porque Reino Unido, junto con Estados Unidos, con Rusia, y también otros países, quizás Francia, estavam num nível assim de nem reduzir nem aumentar recentemente seus arsenais nucleares. E nesses últimos dias temos visto esta ação do primeiro-ministro do Reino Unido em outro sentido, que trae una cierta preocupación, porque, como todos sabemos, si en cualquier región del mundo, si un país ostensivamente empieza a aumentar su capacidad nuclear, llama la atención y los otros países también van a pensar, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? Entonces, es una evolución algo preocupante, porque el clima no había ninguna importante novedad Claro. en el campo nuclear. Quizás sí se sabe que hay mucha modernización de las armas nucleares, pero pasar el cuantitativo de 180 a proyectar a 260 ojivas es algo casi como el 30% de aumento. Y hay regiones, como todos sabemos, el nordeste de Asia, ni hablar del Medio Oriente, que tiene sus equilibrios muy frágiles. Entonces, usted tiene todas las razones, es algo preocupante y que estamos todavía procurando entender el contexto de esta decisión. Y como usted mencionó también, no se puede olvidar que el Reino Unido es un aliado estratégico de Estados Unidos. Y entonces tendremos que analizar realmente con mucho cuidado cuál es el significado de este cambio de posición así, tan rápido así, en un momento de que no hay amenazas nuevas en el aire, no hay
ninguna novedad importante, ¿verdad? Exacto. A mí me sorprenden varias cosas. Usted lo hacía notar, que Estados Unidos y Rusia acuerdan seguir adelante con el proceso de reducción de sus armas estratégicas. Eso marcaría una distensión en el tema. La otra cosa que me llama la atención de Boris Johnson es que haya afirmado que Rusia es la mayor amenaza a la seguridad internacional, cuando a mí me parece, es una opinión por supuesto muy personal, que la mayor amenaza es la pandemia, no es Rusia. De hecho, Rusia está ayudando a que enfrentemos la pandemia a través de sus vacunas. Entonces, no entiendo, estoy igual que ustedes sorprendida, no entiendo cuál es el sentido ni la utilidad de las declaraciones de Boris Johnson, pero sí es preocupante por lo que usted acaba de marcar. Las potencias nucleares son un referente para el mundo, y si las potencias nucleares no actúan con responsabilidad, ese es un mensaje muy malo para el mundo. Entonces, sí, yo creo que eso es Estoy de algo, acuerdo con usted, sí, ¿no?, realmente. que vamos a tener que revisar con mucho cuidado, embajador. Otra cuestión que yo creo que es muy importante analizar, embajador, la quiero poner en la mesa y quisiera conocer su opinión, es la conferencia revisora del Tratado de No Proliferación. Como sabe, pues estaba programada el año pasado, la pandemia llevó a posponerla. Decían luego que se iba a llevar a cabo este año antes de abril, ahora dicen que en agosto, sujeto, claro, a que veamos cómo evoluciona la pandemia. Yo le voy a ser franca, me dio gusto que no se hiciera el año pasado porque teníamos la administración Trump. Y ya ve la historia de esta conferencia. Desde que empiezan estas conferencias revisoras en 1995, la tónica ha sido una conferencia exitosa y a continuación una conferencia fallida y luego otra vez exitosa y luego otra vez fallida, y ya habíamos tenido problemas con la conferencia revisora en 2015, ¿no?, cuando se descarriló por completo, en parte también por el tema de Israel y la cooperación de Estados Unidos con Irán. Yo creo que ese fue un punto de quiebre muy importante, en donde Estados Unidos, pues, al final se vio obligado a apoyar a su estratégico aliado Israel y se descarriló por completo la conferencia revisora. Entonces, muchos pensábamos que si se llevaba a cabo en 2020 la conferencia, siendo Donald Trump, que se salió del pacto nuclear con Irán, presidente, entonces íbamos a tener por primera vez en la historia de las conferencias revisoras 2 conferencias fallidas consecutivas, ¿no? Pero lo que le quiero preguntar, embajador, es, de acuerdo, vamos a suponer que tenemos conferencia revisora en agosto de este año. Ya no está Trump, está Joe Biden. ¿Cuál cree usted que sea el ambiente y estima usted que podamos ser optimistas respecto a esta conferencia revisora? O sea, ¿podríamos pensar que podemos tener una conferencia exitosa para contrarrestar lo que pasó en 2015, embajador? Sí, sí, yo creo que hay buenas posibilidades de que, siguiendo esta alternancia que usted mencionó, que será uma conferência em que se vai chegar, provavelmente, pero não com segurança total, a um documento final, como passou em 2010, no ano 2000. E também as fechas já estão confirmadas, desde o 2 ao 27 de agosto, porque havia muitas dificuldades de ordem logístico, porque justamente é uma conferência de várias semanas, então se decidiu realizar no mês de verano, no hemisfério norte, e foi jogou papel muito importante, diplomático também de nossa região, que é o embajador Gustavo Slavinen, de Argentina, que impuso que se realizaria assim no verano do hemisfério norte, aunque muitos países se oponiam, porque muitas vezes nós, que somos mais do sul, temos que seguir o calendário do norte, mas desta vez, então, e agora
no hay dudas que con relación a las fechas y ya se está preparando la conferencia y los tres puntos principales así que de la agenda, nuestra visión, serían la falta de avances en materia de desarme, que es una realidad. Ya hubo más acuerdos hoy importantes. Hoy tenemos solo este recientemente extendido entre Rusia y Estados Unidos. Y la erosión del régimen de no proliferación. Un segundo punto sería la cuestión de establecimiento de una zona libre de armas de destrucción en masa en Medio Oriente, que es un punto muy delicado también. Y el tercer punto sería el tratado sobre la prohibición de armas nucleares. Entonces, esos serían los puntos más álgidos de la conferencia revisora del mes de agosto. Y naturalmente es un trabajo muy arduo, hay tantas posiciones divergentes entre las potencias nucleares, y los países no nucleares. Pero tenemos de nuevo la suerte para nuestra región que estará ahí un diplomático de larga experiencia de la región de la América Latina, que siempre ha jugado un papel histórico en este campo. Eu tive contactos com ele quando estive aí em Nova York, em março, e ele assim, parece uma pessoa com larga experiência e já vem tratando desse assunto há vários anos. Então, se poderia dizer que há boas perspectivas, aunque nunca se sabe, verdade? Porque y esta cuestión, por ejemplo, de la zona libre de armas de destrucción en masa para el Medio Oriente, además de la cuestión nuclear, naturalmente hay muchos otros puntos involucrados. Pero creo que es positivo que va a realizarse en un periodo de casi un mes, que hay buena preparación, hay, yo diría una buena voluntad y también cambios recientes en algunos países de sus mandos pueden favorecer, creo que, el clima. Y entonces, un poco es esta nuestra visión, doctora Rosas. Una visión optimista, embajador. Yo también quiero ser optimista. Pero a veces soy pesimista. Dicen que los pesimistas somos optimistas informados. Es terrible. Es que, claro, hay muchos elementos que juegan, ¿no? Yo también creo que la presencia de la administración Biden puede ser algo positivo, por supuesto, en esta conferencia revisora. Bueno, vamos a entrar a la segunda etapa de la entrevista. Ya estamos recibiendo bastantes preguntas. Muchas gracias. Síganos mandando sus preguntas. Y bueno, como les hemos dejado entrever en otras oportunidades, vamos a obsequiar un libro el día de hoy. El libro que vamos a obsequiar se llama Las Relaciones Internacionales en el Siglo XXI. Es un libro que escribimos el embajador Walter Astier, un embajador ya retirado de nuestro servicio exterior mexicano, y una servidora, que pues incluye entre los diversos capítulos que lo integran un capítulo dedicado al desarme. El desarme, como bien señala el embajador Bonsanini, nos ha dado muchas glorias en América Latina y ha habido un papel muy destacado de diplomáticos latinoamericanos, por supuesto mexicanos, pero latinoamericanos en general, en todas las negociaciones importantes en materia de desarme. Así que nos da mucho gusto que esto sea traído a colación por el embajador. Ya el embajador va a formular la pregunta
cuya respuesta, la primera persona que la responda acertadamente, llevará a que esta persona reciba el libro. Por favor, mándenos sus respuestas a registrowebinar.co@gmail.com. La primera respuesta acertada en llegar a registrowebinar.co@gmail.com se lleva el libro. Por favor, procuren que sean personas que residen en Ciudad de México. Les recordamos que tienen que venir por el libro. Entonces, embajador, le vamos a pedir, por favor, que haga la pregunta del millón. Con mucho gusto, doctora Rosas. La pregunta es, ¿cuál es el nombre y la nacionalidad de la persona galardonada con el Premio Nobel de la Paz 1982 junto al embajador Alfonso García Robles? Muy bien, embajador. Está muy facilita, ¿eh? La verdad que les están regalando la pregunta. Muchas gracias, embajador. Entonces, a ver, la persona que en el 82 recibe, junto con don Alfonso García Robles, el Premio Nobel de la Paz, ¿quién es? Y su nacionalidad. Esperamos la respuesta. En un ratito vamos a decir quién respondió acertadamente, quién es el afortunado o la afortunada ganadora del libro. Embajador, ¿qué le diría usted a las potencias nucleares que postulan que el tratado para prohibir las armas nucleares es redundante respecto al tratado de no proliferación? Ya ve que este tratado para prohibir las armas nucleares no fue firmado por ninguna de las potencias nucleares. Y uno de los argumentos que ellos reiteraron es que el pilar del desarme es uno de los pilares del TNP. ¿Qué les diría a usted, embajador? Esa es una muy buena pregunta, realmente. Sí. Bueno, en primer lugar, es importante señalar que había un gap, un espacio vacío legal, porque el Tratado de No Proliferación Nuclear del año 1970 no prohibía, no prohíbe las armas nucleares. Mientras que el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que entró en vigor hace 2 meses, prohíbe expresamente, en fin, hay toda una descripción de poseer, desarrollar, producir, fabricar, almacenar, recibir armas nucleares. Y este gap, esta lacuna legal, fue identificada incluso en el año 1996 por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Entonces, ahora, con este tratado, las armas nucleares están expresamente prohibidas, así como las armas biológicas, las armas químicas, las minas también, esas bombas de racimo, cluster bombs. Y entonces, se llenó este vacío legal con el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. Y esto está solamente empezando, porque ya en un año más, en enero de 2022, deberá realizarse la primera conferencia de este tratado. Y ahí habrá la discusión de procedimientos, de cómo va a funcionar el tratado. Y ahí habrá otros desarrollos en ese sentido.
E também vou me permitir ler aqui algo que eu considero muito importante e que já é um efeito benéfico do tratado, que alrededor de 36 bancos, fondos de inversões e pensões em Alemanha, Áustria, Austrália, Dinamarca, Estados Unidos, Itália, Luxemburgo, Noruega, Suécia, Suíça, Países Bajos e Reino Unido se han desligado de qualquer vínculo econômico relacionado com a indústria nuclear militar. Porque justamente são instituições bancárias, fundos de inversões que têm que responder a seus sócios, seus associados, seus stakeholders. E então, isto dá uma força muito grande e também há um fortalecimento para a sociedade civil. Porque se vamos volver, ojalá, se há uma maior consciência da questão nuclear, como havia nos anos 70, 80, que havia marchas multitudinárias, agora com a entrada em vigor deste tratado, a sociedade civil, o mundo acadêmico, outros vêm muito fortalecidas porque foram 122 países que participaram da negociação deste tratado. É muito mais que a metade dos países membros das Nações Unidas, muito mais que a metade dos países membros do Tratado de Não Proliferação. Então, é um momento que fortalece esta posição. E quizás pode ser que, de pronto, mesmo países membros da OTAN, quizás nos nórdicos, que têm uma posição mais avançada, venham a participar de uma forma ou outra. Então, eu creio que é algo muito importante e que, uma vez mais, como dizia antes, nossa região participou com mais de 2/5 dos países que ratificaram são da região. O primeiro país que ratificou foi Guiana, o 50º foi Honduras. E então, uma vez mais, a região está jogando um papel importante também no âmbito deste tratado. Es cierto, embajador, y también recordamos todas las presiones del gobierno de Trump contra nuestros países, sobre Honduras, cuando sabía que se iban a dar las ratificaciones. Hubo una diplomacia de presión feroz hacia nosotros, pero qué bueno que al final. Fíjense, a Honduras, por ejemplo, hay esta idea de es un país pequeño, es un país vulnerable, es un país fácil de presionar y de alguna forma de torcerle el brazo, pero no se dio Honduras. Honduras ratificó y eso es muy bueno, es toda una lección también para la comunidad internacional. Sí, y es un mensaje importante de los países no nucleares que firmaram, ratificaram o tratado, a los outros países que temos esta posição, vamos a defender. É passo que consideramos importante hacia o desarme. E, enfim, então, é um mensagem forte que foi reconhecido, incluso por la senhora alta representante para o desarme de Nações Unidas, Sumi Nakamitsu, que quando se concluiu esse processo de ratificação, reiterou muito que é um forte mensagem. Então, não é algo assim que tem sua importância e vamos a trabalhar
Sí, en ese sí, sentido. embajador, no hay que dejar este tema, no hay que soltarlo porque es un tema extremadamente importante. Y yo creo que este tratado también es importante porque apunta a estigmatizar a las armas nucleares, así como se hizo con las municiones en racimo, las cluster munitions, o también con las minas antipersonal que se estigmatizaron con los tratados de Ottawa y el proceso de Oslo. Así va a pasar, estimo yo, con este tratado para prohibir las armas nucleares, ¿no? Tenemos muchas preguntas, voy a irlas planteando. Tenemos una pregunta de un colega muy querido, el maestro Benjamín Ruiz. Él fue, entre otras cosas, inspector de armas prohibidas en Irak unos días antes de que Estados Unidos invadiera a ese país, y profesor de la Facultad de Química, gran amigo del Centro Olof Palme. Él le pregunta, embajador, que si hay avances en el control de misiles que utilizan energía nuclear para su propulsión. ¿Estos misiles supersónicos son una enorme amenaza? Es la pregunta de Benjamín Ruiz, embajador. Sí. En verdad, profesor, doutora Rosas, não há avanços importantes neste controle de misiles. Sim. Desafortunadamente. Sim. Incluso recebi aquela informação de meus assessores que acompanham mais de cerca este assunto. Não sei se quer agregar algo. Sim. Sí, sí, en fin. Entonces, desafortunadamente, no se registran avances, doctora Rosas. Qué lástima. Bueno, hay otra pregunta, embajador. Preguntan, ¿cómo va la dinámica y qué perspectivas hay en el futuro de las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear en América Latina y el Caribe? Continuam as aplicações em vários países de nossa região, e também os países aproveitam a cooperação com OIEA, o Organismo Internacional de Energia Atômica, que, como dije antes, também tem director general de nuestra región, el embajador Mariano Grossi de Argentina, y hay toda una cooperación inclusive con acuerdos que se llaman acuerdos de pequeñas cantidades, que cuando hay el uso de material que más de naturaleza de radioactividade, então se firmam esses acordos e este organismo acompanha este desenvolvimento de estes pequenos reactores que têm uso em medicina muito importante e em hospitais. Então, é um campo em que el OIEA acompanha muito de cerca e há avanços muito positivos nesse sentido. Ahorita me hizo recordar, embajador, ¿se acuerda de las cumbres de seguridad nuclear de Obama? ¿Se acuerda? Sí. Que eran precisamente para esto, para tratar de manejar con mayor cuidado y safety, ¿sí? Todo lo que son residuos de, por ejemplo, institutos de investigación, universidades, hospitales, y evitar que cayeran en manos, no sé, de algún delincuente que pudiera ser un arma sucia, ¿no? Con esto. ¿Usted cree que con Biden regresemos a esas cumbres de seguridad nuclear? ¿Usted cree que esas cumbres serían necesarias? Digo, porque tenemos a OIEA que inspecciona, por ejemplo, las centrales nucleares, ¿no? Y lo hace periódicamente. Pero, ¿cree usted que podamos volver a algo como lo que hizo Obama ahora con Biden? Sí, y yo creo que es posible, sí, doctora Rosas, porque, como sabemos, Biden fue vicepresidente exacto. de Barack Obama
y tiene una visión así, parece muy amplia, muy moderna. Yo creo que esto sería algo que podría sumar a esas cumbres, porque justamente, hablando un poco de terrorismo, que no es bien nuestra tarea en Opanal, pero justamente el riesgo grande de terrorismo nuclear son las bombas sucias. Exacto. Porque justamente no se cree que ninguna organización terrorista tendría la capacidad de lanzar un artefacto nuclear, pero podría aprovechar, digamos así, para fabricar una bomba sucia con radioactividad, con esto. Entonces, yo creo que son iniciativas como del presidente Obama y que quizás ahora el presidente Biden podría seguir adelante, aunque no tenemos ninguna información concreta, pero sería una buena idea, nos parece, sí, en principio. Muy bien, embajador. Y están preguntando sobre la interlocución o planes de Opanal de interlocución con otras zonas libres de armas nucleares como Rarotonga, Bangkok, Semipalatinsk. Sí. En verdad, en el mes de julio tendremos la cuarta reunión de las zonas libres de armas nucleares, que son, como usted mencionó, nuestra región de América Latina y Caribe, África, Asia Central, Sudeste Asiático, el Pacífico Sur y también el estado de Mongolia, que se declaró también un país libre de armas nucleares. Y es un total de 106 países que están englobados, están incluidos en esas regiones libres de armas nucleares. Y en esta reunión que va a realizarse en julio, ahí justamente tiene como uno de los objetivos es estrechar las relaciones entre estas 5 regiones, 5 zonas y Mongolia. Y incluso Opanal está en estos meses con la perspectiva de negociar un memorando de entendimiento con AFCONE, que es el órgano directivo de la Zona Libre de Armas Nucleares de África. Tenemos contactos muy frecuentes con esta Zona Libre de Armas Nucleares. Ya tenemos, Opanal ya tiene un acuerdo con el Fórum de las Islas del Pacífico Sur. Tenemos contactos también frecuentes. Hemos participado, incluso en diciembre, de una reunión como observador de esta Zona Libre de Armas Nucleares del Pacífico Sur. Ahora estamos casi negociando un acuerdo de cooperación con AFCONE de África. Ya tuvimos contactos el año pasado con la Embajada de Kazajistán en México, que Kazajistán es tipo un coordinador de la Zona Libre de Armas Nucleares de Asia Central, que no tiene una entidad así como Opanal o como AFCONE, pero Kazajistán funge como coordinador. Y también recientemente emitimos un comunicado conjunto de los secretarios generales del Opanal y AFCONE por la entrada en vigor del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares en el 22 de enero de este año. Y la idea es que tenemos las entidades que coordinan las zonas libres de armas nucleares, es de seguir ampliando, aumentando a otras regiones del mundo las zonas libres de armas nucleares.
Y ahora voy a permitirme mencionar el embajador Alfonso García Robles, quien decía ya hace muchos decenios que dentro de algunos decenios, algunas décadas más, habrá una expansión tan grande de las zonas libres de armas nucleares. Ya somos más de la mitad de los países del mundo, que los países poseedores de armas nucleares representarán como islas, como una parte del mundo que estará aislada y cercada por países no poseedores de armas nucleares y cada vez más estigmatizados. Esta un poco era la visión de hace muchos años de García Robles. Y uno ve que en parte ya es realidad, porque ya hay una mayoría de países que pertenecen a estas zonas libres de armas nucleares y que son también importantes países miembros del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares y que esto representa una fuerza creciente que está en aumento. Entonces, es algo muy importante y García Robles tuvo esta visión hace tantos años. Sí. Que cada vez más es una realidad, así, aunque parcial, pero ya muy importante. Pues mira, embajador, por lo menos el hemisferio sur creo que está cubierto por zonas libres de armas nucleares y partes del hemisferio norte, partes muy importantes, están cubiertas también por estos tratados. Entonces, sí parece prometedor, parece que efectivamente se tiende, gracias a esta estigmatización de las armas nucleares, se tiende a que quienes las poseen, pues cada vez sean más en la excepción, que no sea la regla. Y claro, yo creo que eso es muy positivo. Embajador, bueno, nos vamos acercando a la recta final de esta entrevista, pero quisiéramos preguntarle ¿qué perspectivas hay efectivamente? Porque ha sido como la manzana de la discordia. ¿Qué perspectivas hay para que podamos avanzar en una zona libre de armas de destrucción en masa en Medio Oriente? Porque mire, está Israel con su opacidad, que dice que no las tiene, no dice que no las tiene, tampoco dice que las tiene, porque si dijera algo en alguno de estos sentidos, si dice que las tiene, va a animar a los vecinos a que las busquen. Y si dice que no las tiene, se siente inseguro por los vecinos. Entonces, es la opacidad, pero sabemos que las tiene. Tenemos el caso de Siria, que usó armas químicas recientemente, ¿no? Es decir, tenemos uso de armas de destrucción en masa en Medio Oriente. Y la realidad es que para generar un ambiente de paz y de cooperación necesitamos obviamente avanzar en el desarme de este tipo de armas en esa parte del mundo. Pensando también, embajador, en esta conferencia revisora, ¿cómo vamos a llegar a esta conferencia revisora? Pensando en Medio Oriente sobre todo. Ya mencionó usted que Biden pues ya está acercándose otra vez a Irán, eso es muy positivo, pero ¿qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con Siria? ¿Qué pasa en sí con la región de Medio Oriente y esta propuesta de un tratado libre de armas de destrucción en masa? Sí, doctora Rosas, cuando yo estuve en Nueva York en marzo del año pasado, justamente, una reunión de Naciones Unidas sobre el pilar 2 de no proliferación del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Ahí algunos embajadores de países del Medio Oriente que tienen representación en Nueva York me preguntaron así justamente cuál era mi opinión en calidad de secretario general de l'OPANAL, la primera región del mundo habitado a tener un tratado de esta naturaleza, e incluso el embajador de Siria, de Egipto. Y ahí
Mi respuesta a ellos, dije a ellos que en nuestra experiencia en América Latina, en el Caribe, en que hay 33 países, todos los 33 países miembros son partes del Tratado de Tlatelolco. Eu disse que foi um processo assim, gradual, crescente, paulatino, e que começou, como sabemos, em 1967, quando se começou com o Tratado de Tlatelolco, para cumprir 55 anos no ano entrante. Pero en verdad fueron varios decenios hasta que se llegara a que Cuba en 2002 fuera el país 33 a ratificar el Tratado de Tlatelolco. Brasil, Argentina combinaron su proceso en los años 90. Sí. E outros países também, mais no 80, 90. Então, minha mensagem a eles, segundo nossa experiência, seria que haveria que começar com algo. De alguma maneira, ou ter força para criar, quizás, novos mecanismos de adhesión, mecanismos de vinculativos de una manera o de otra, pero lo importante sería empezar. Entonces, esto fue lo que dije con base en nuestra experiencia, que llevó, en verdad, 35 años para llegar a este número y Cuba hizo muchos esfuerzos para aceptar y, digamos así, y justamente porque nosotros en América Latina tenemos este ambiente de cordialidad, de hermandad, ¿verdad? Pero fueron esfuerzos importantes, como uno verifica en nuestras reuniones, así que a veces hay que abdicar de ciertas posiciones, pero ahí lo importante es comenzar, mismo que sea un instrumento, digamos, inicial, un instrumento provisional, pero entonces un poco es esto que pensamos, así, aunque sabemos todos, naturalmente, que es una región del mundo muy especial, esto no hay duda, ¿verdad? Y ahí, y hablando un poco de armas nucleares, si el riesgo justamente de que Irán venga a desarrollar armas nucleares, son que los otros países podrán tener ideas también, ¿verdad? Pero entonces, lo importante, yo creo, respondiendo más directamente a la pregunta, sería empezar con algo, con un instrumento mismo limitado y ir desarrollando en las 15, 20, 30 años. Claro. Sí. Sí, coincido, embajador. Tlatelolco no nació con los 33 países. Entonces, yo creo que lo pertinente sería comenzar y bueno, ir avanzando con algunos países que estén dispuestos a involucrarse en el proceso. Yo creo que el más difícil será Israel, posiblemente Irán también. Ellos quizá, si tuviéramos un tratado, posiblemente serían de los últimos en incorporarse, pero sí coincido en que hay que empezar. Embajador, ¿cómo ve a Corea del Norte? A mí me provocó mucho asombro, por ejemplo, todo este diálogo que tuvo Trump con el líder norcoreano, toda la cooperación que le planteó, y bueno, Corea del Norte sigue ahí, fuera del Tratado de No Proliferación y desarrollando armas nucleares. ¿Cómo lo ve? Pensando pues en la conferencia revisora del TNP, ¿lo podemos traer de vuelta? ¿No? ¿Qué va a pasar con Corea del Norte, embajador?
Sí, es también una región muy complicada, naturalmente, como todos sabemos, ¿verdad? Y lo que me sorprendió también, así, recientemente, eh, fue haber leído que una encuesta en Corea del Sur reveló que hay una gran cantidad de surcoreanos que admiten la posibilidad de que Corea del Sur también desarrolle sus armas nucleares, lo que es otra evolución muy inquietante, preocupante. Y porque aí, como sabemos, son geográficamente están la Federación Rusa, está China, está Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, que tiene también, en fin, se siente muy vulnerable, aunque esos países tengan el paraguas de Estados Unidos. Y entonces es una situación muy preocupante que existe en el nordeste asiático. Y cada vez más, como decía antes, hay una modernización muy grande de las armas nucleares, de los misiles, de las ojivas. Y entonces los riesgos son más altos, más importantes. Y también veo un acercamiento de Corea del Norte con China también. Y ahí están Japón y Corea del Sur, con una situación que... entonces, yo creo que lo más importante ahí sería un acercamiento de nuevo entre Estados Unidos y Corea del Norte. Sería lo más razonable, creo que, para la región. Porque y no se tiene también tantas informaciones sobre lo que pasa en Corea del Norte. Al contrario de otras regiones, como al contrario de India, Pakistán, o mismo Israel o Medio Oriente, las informaciones no son muy conocidas. Y Corea del Norte es uno de los 9 países que sabemos tiene armas nucleares. Y la evolución tecnológica es muy rápida. Y con la inteligencia artificial, con todo esto, y es un riesgo muy grande, sí. Qué terrible lo de Corea del Sur. ¿Se acuerda que Estados Unidos incluso desarrolló una especie de sombrilla nuclear en Corea del Sur, el famoso THAAD, para protegerlo de los proyectiles de Corea del Norte? Qué cosa tan terrible. Pero esto que menciona de que hay una opinión pública favorable a que Corea del Sur desarrolle armas nucleares me parece terrible, y creo que lo podemos ligar con lo que estábamos comentando de Boris Johnson y el mal ejemplo que está dando al mundo al aumentar su arsenal nuclear, cuando sabemos que las potencias nucleares deberían de actuar con mayor responsabilidad internacional y no enviar este tipo de mensajes de tengo armas nucleares y voy a tener más porque me proveen seguridad. Es terrible, es una muy mala noticia. Pero coincido, yo creo que Biden y Estados Unidos es de los pocos que le puede torcer el brazo a Corea del Norte. Esperemos que haya un acercamiento en esa dirección. Bueno, embajador, nos vamos a acercar ya a la conclusión. Voy a comentar del ganador del libro. Justamente es el maestro Benjamín Ruiz, fue quien respondió acertadamente a la pregunta. Es Alva Myrdal, de Suecia, la persona que compartió con Alfonso García Robles el Nobel de la Paz en 1982. Entonces, embajador, como reflexión final,
Yo le pediría no sé, un comentario para sensibilizar a las nuevas generaciones respecto a la amenaza de las armas nucleares. Yo lo veo con mis estudiantes, yo imparto un curso sobre desarme en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y tengo pocos inscritos, me llama la atención. Es una materia optativa, no es una clase obligatoria, pero hay esta percepción de que el tema no es importante, embajador, de que el desarme no importa, mucho menos el nuclear. Hay quien dice que estos son temas del pasado, de la Guerra Fría. A mí me parece que es muy vigente. La prueba de que es vigente es que tenemos un tratado para proscribir las armas nucleares que entró en vigor este año y tenemos que felicitar a todos los artífices de este tratado. Y hay una opinión generalizada de que son armas que nos pueden destruir. Pero, ¿qué le diría usted a los jóvenes? ¿Cómo los podemos sensibilizar respecto al flagelo que implican las armas nucleares? E uma das nossas preocupações justamente é com as novas gerações, porque uma geração como a minha, enfim, que viveu os anos 70, 80, não veia que aí havia muita consciência sobre os riscos de conflito nuclear e que havia movimentos em las calles, reuniões em las universidades, e que isto se perdeu bastante. Então, eu creio que quizás um meio de alcançar esta conscientização seria a educação. A educação para os riscos do desarme, de fazer seminários, webinars, buscar o testemunho de los cidadãos japoneses que todavia vivem hoje em dia, verdade, que viveram aí no desastre de Hiroshima e Nagasaki, as consequências terríveis que isto pode levar centenar de anos para recomponer o ambiente e que os danos terríveis que se hubiera conflito nuclear, nem os serviços civis de hospitais não poderiam nem estar presentes, porque não poderiam entrar na área do conflito. E então nós creemos que isto passa muito por la educação das novas gerações. Nós, no PANAL, temos programa de pasantías, por exemplo, para estudantes universitários, e agora mesmo, neste semestre, temos uma estudante mexicana e uma estudante nacional de los Países Bajos. E todos os semestres teremos 2 pasantes, al menos, de la região, do Caribe, de Europa, e esse é só um exemplo, verdade? Pero a educação, creio que é fundamental para ter esta consciência de la fragilidade em que vivimos a raiz de tantas situações que vemos em Médio Oriente, no Nordeste de Ásia, agora na Europa, e também, como sabemos, são estas armas nucleares são acionadas em 10, 15 minutos. Sai um alarme falso, pode um militar do outro lado acionar também os mísseis, e está também a própria loucura humana, verdade? Então, são riscos muito, muito terríveis, inimagináveis. E esse é o mensagem que deveríamos levar, creio que, sobretudo por la educación. Sí,
más cursos. Yo tengo por costumbre, bueno, antes de la pandemia, de llevar a mis estudiantes a Opanal, los visitábamos y ustedes nos daban pláticas y respondía a las inquietudes de los estudiantes. Digamos, parte de los ejercicios de análisis que me parece que como, en mi caso como docente, es parte de la responsabilidad que yo tengo en la educación de los estudiantes. Y yo creo que sí, efectivamente hay que sensibilizar que las armas nucleares, tanto en sus aplicaciones bélicas intencionalmente, como su uso por personas que quieren hacer daño, por ejemplo, con una bomba sucia, o como pone aquí don Benjamín, dice que médicos y empleados del Centro Médico Siglo XXI fueron contaminados con yodo radioactivo. Bueno, hay este tipo de incidentes. El robo de cobalto en México, que es todo un tema, que cada vez es más frecuente. O sea, sí estamos expuestos a muchos peligros y es importante sensibilizar respecto a la importancia de avanzar en el desarme. E incluso más allá, embajador, ¿se acuerda de Fukushima? Digo, esa era una central nuclear con fines pacíficos y un terremoto devastador provocó una catástrofe y una contaminación radiactiva brutal. Entonces, incluso hablando de tecnologías con usos pacíficos, también hay riesgos, ya no digamos los fines bélicos. Entonces, sí, la educación sin duda será la clave. Y esperemos que... O ejemplo de Chernobyl también. Bueno, ese es impresionante, ¿no? Que creo que ahora hay mucha sensibilización por la serie esta de televisión de HBO, muy recomendable verla, porque pues nos trae a cuenta lo que sucedió y lo que puede pasar, ¿no? Lamentablemente. Y era una central con fines pacíficos, igual que Fukushima, igual que la de la isla de las 3 millas, o sea, y hubo accidentes terribles. Entonces, imaginemos lo que son las armas nucleares, pues sus consecuencias pueden ser todavía mayores. Los habitantes de las islas del Pacífico Sur, de hecho, han comparecido ante la comunidad internacional explicando lo que han sufrido con los ensayos nucleares que se han hecho en los lugares que ellos habitaban. Entonces, es un tema terrible para ellos. Así que ojalá podamos seguir teniendo este tipo de diálogos, embajador. De hecho, este diálogo es parte de esta idea de visibilizar el problema, ¿no? Y por supuesto le agradezco mucho que haya estado con nosotros, que nos haya dedicado su tiempo. No sé si quisiera agregar algo más. Quisiera agradecer mucho el espacio y también las oportunas preguntas del auditorio también y este diálogo que mesmo para nosotros es muy importante y estamos siempre a disposición de la comunidad académica, de la UNAM, de usted. Muchas gracias, doctora Rosas. Muchas gracias, embajador. Agradecemos a quienes nos acompañaron aquí en la sala de Zoom. Agradecemos también a quienes nos han estado siguiendo en Facebook Live. Los invitamos para este jueves para nuestro seminario sobre impacto del COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo, donde vamos a analizar los impactos de la pandemia en el transporte aéreo. Nos va a acompañar el director de Lufthansa Cargo, entre otros invitados, entre otros participantes. Y también los invitamos para una tarde con, nosotros vamos a reanudar después de Semana Santa, el 6 de abril, con la doctora Luz María de la Mora, subsecretaria de Economía, que nos va a hablar de todos los planes de reactivación económica para nuestro país y también de negociaciones comerciales, del TEMEC y otras cosas más que son del interés ciertamente de todos nosotros. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, nos den un like, nos digan a quién les gustaría que entrevistáramos. Es muy importante esta retroalimentación de parte de ustedes y pues sin más, les agradecemos el favor de su atención. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.